Honky Coleccionista presenta. Hola queridos amigos, qué bien que has vuelto por más de Honky Toys, pues te traigo hoy una información súper valiosa. Antes de empezar, quiero mostrarte una de las series más difíciles de completar, los corazas negras de Star Toys. Y te estoy trayendo hoy una información de mucho valor que te va a ayudar a obtener todo lo que te voy a mostrar. Así que quédate conmigo y déjame tu like si te gustó al final del video el material, y para eso te estoy invitando que te suscribas y vamos al asunto de hoy. ¿Cómo completar esta serie de los corazas negras? Los corazas negras en su versión primaria son bastante comunes. Creo que la parte más interesante y que resultará un poco difícil de alcanzar es completar el yelmo, el escudo y el cinturón del mismo color. Para lograr esa meta nos tenemos que auxiliar de 4 marcas: Star Toys en su genérica segunda versión y su tercera generación vendida por vuelo. Ellen Toys, con sus raros sets, con edificios de cartón y su versión del castillo Tibidabo, vendida por Cherilia. Y Wolbro, una de las marcas más desconocidas, pero con muchos sets de Star Toys regados por el mundo. Y una marca que el nombre está simpático para los que hablan español, Linda, que significa hermosa y que hizo sus raíces en Australia. Y esta otra de las más raras, la marca Busta, hecha en Italia y que tiene muchas variaciones, pero que curiosamente es una distribuidora de vuelo, que a su vez es una, y esta palabra no está incorrecta, una diversificadora de Star Toys. Quizás ahora mismo haya personas haciendo gestos de asombro o escepticismo porque esta información no les resulta posible, pero vamos a mostrar toda la línea de Star Toys y cómo se llega a concebir tener completa la línea de los corazas negras. Así también están los cabezas blancas, bien raros, la línea de los colores Rembrandt, los cabezas azules, y quiero añadir a todo esto que no son conversiones, como tienen que hacer los coleccionistas de Timpo. Son figuras genéricas, originales, vendidas por 6 generaciones en todas partes del mundo. No crean que todas las versiones son compatibles, y cuando hablamos de compatibles, ¿a qué nos referimos? Las molduras que acoplan las extremidades al tronco, las bases para el soporte de las figuras, los acoples de los escudos. Ya de esto hablé en un video anterior, donde hablé del set del Rey Arturo hecho por Star Toys, que tiene 2 versiones, los acoples de las figuras de Star Toys, en este caso están hechos por piezas separadas que ensamblan unas dentro de otras, y que inclusive eso permite poder cambiar el emblema, poder cambiar el color de la base del escudo. Nos da posibilidades de disfrutar de las figuras de otra manera, mucho más versátil. Te puedes encontrar el asunto del ensamble de la cabeza. El vástago, donde la cabecita encaja en el tronco de la figura, a veces es más largo o más grueso entre las mismas series de Star Toys, y tiene sentido porque son 5 líneas diferentes de la misma marca, y no estamos mencionando a Solpa, que tiene un remix entre Timpo y Star Toys, más algo nuevo en su diseño, que Solpa
la marca griega aportó a este mundo también de las figuras medievales de la escala 1:32 en cuanto a tamaño nos estamos refiriendo. Los pequeños que jugaron en el pasado dejaron por el jardín o en casa de alguien unas partes de sus figuras y casi siempre lo primero en perderse eran las armas o escudos. Entonces, te traje hasta aquí y lo he hecho para que te enteres por dónde vas a conseguir estas figuras que sé tienes ya en mente después de ver todas estas imágenes. Vamos a seguir diciendo que en Inglaterra lo que más se tiene como valioso es la marca Timpo, pero hay una marca llamada Chadwick Grand Brand. Muchos de los Star Toys, sobre todo los cascos azules, por ejemplo, que casi todos los actuales se consiguen allí o en la Reina de las Reinas. En distribuir verdaderos tesoros de piezas de juguetes fabricadas en Hong Kong, que no es más que la mismísima Alemania. Gracias Alemania por tus buenos aportes. Aquí en la descripción arriba el link para que te enteres todo lo que Alemania apoyó a esa generación impresionante de juguetes de los 70s y los 80s. Aquello todo fue un orgullo y volviendo a la palabra de orgullosamente, como que me suena a Transogran. Checa estos empaques. Sí. Sé que no lo he mencionado aún y pudiéramos sacar un par de colores para nuestros corazas negras de la marca estadounidense hongkoniana también, Transogran, que orgullosamente vendió estos flamantes empaques de caballeros muy parecidos a Timpo. Gracias a todas las marcas y a todos la diversificación que hicieron, que es lo que me interesa a mí como coleccionista, mezclando y uniendo todo de todo el mundo, porque mientras sean compatibles con los cuerpos de Star Toys, usted puede tener más de lo que usted está viendo ahora mismo aquí. La marca Walbro también es compatible, pero también no nos olvidemos de la marca Vuelo. E inclusive se extendió a la marca Dicky Toys, que vende los que vienen siendo las primeras series, y Vuelo, sus Ritters, está vendiendo lo que son las series segunda y tercera. Quiero que te fijes en estos empaques porque ahora te voy a dar la otra clave. Sigue al Caballero Rosa. El Caballero Rosa es el que te dice dónde puedes tener más que esta diversidad. Miren cuántos diferentes Star Toys medievales de Rey Arturo. Así que ahora te demostraré cuán importante es este caballero de color inusual con casco de olla en negro. Mira aquí. Y si quieres las otras figuras, pues te recomiendo sin ninguna duda que te pongas entonces a perseguir ilustraciones de castillos o al cruzado con la Mazenganto. Y ahí estarán los clásicos que no son tampoco todos iguales. Solo el ojo experto puede saber cuando hay diferencias entre una pieza y otra. Y bueno amigos, ya tienes todas las pistas para completar tu serie de los Corazas Negras. Éxito en tu proyecto, nos vemos en el próximo video, pero no sin antes invitarte
a que te suscribas porque hay muchas sorpresas en camino para ti. Y créeme que no te las quieres perder. Adiós.